Una voz sin fronteras presenta Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Muy buenas tardes de nuevo, amigos y amigas, hermanos y hermanas que están en nuestra sintonía. Reciban el cariñoso saludo de este vuestro hermano, amigo y servidor extensivo para todos aquellos que ahora o posteriormente puedan estar en nuestra sintonía a través de internet. Reciban, repito, todos mi cariñoso saludo. Hoy vamos a proseguir desarrollando el capítulo 12 de Daniel. El tema de hoy es un mensaje profético para un pueblo profético. Un mensaje profético para un pueblo profético. Lógicamente vamos a seguir hablando de profecías. Un capítulo 12 de Daniel, tiempo futuro, casi presente, que es muy importante que usted y yo podamos entender, podamos asimilar, para poder entender aquellas cosas que muy pronto van a comenzar a acontecer. Esperamos y deseamos que lo que vayamos a compartir ahora sea realmente de bendición para todos y cada uno de nosotros. Para ello, voy a postrarme como un suplicante para poder acudir al trono de la gracia y a través de nuestro único abogado y mediador, nuestro amante Salvador, poder llegar ante el trono de la gracia suplicando sabiduría y suplicando el derramamiento del Espíritu de nuestro Padre Celestial a través de su Hijo, para que sea de bendición para todos y cada uno de nosotros. Amante Padre Celestial, Yahweh de los ejércitos, alabado, glorificado, ensalzado, engrandecido, bendecido, temible, reverente, apartado sea tu nombre por toda la eternidad. A través de tu amado Hijo, nuestro único abogado y mediador, acudimos a ti al trono de la gracia como un pecador suplicante, reconociendo, Padre, nuestro pecado, reconociendo que como pueblo hemos pecado, como nación hemos pecado, al violar tus mandamientos, al violar tus leyes. Queremos suplicarte que tengas misericordia y en este momento en los cuales vamos a exponer tu palabra, que seas tú, oh Yahweh de los ejércitos, a través de tu Espíritu, que pongas palabras de sabiduría en mis labios, que sigas quebrantando los corazones de la audiencia para que este mensaje profético sea entendido y podamos comprender también aquellas cosas que vamos a compartir para la honra y la gloria de tu nombre. En el nombre de tu amado Hijo, nuestro amante Salvador Yeshua, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Un mensaje profético para un pueblo profético. Amigo y amiga que me escuchas, el capítulo 12 de Daniel es un capítulo que nos tiene que llenar de gozo el poderlo entender. Y posiblemente te preguntes, ¿por qué? Porque en ese capítulo 12, en la infinita misericordia y el gran amor que nuestro Padre Celestial tiene para con este mundo pecador, nos ha dejado revelado eventos que muy pronto van a comenzar a acontecer y que culminarán con la segunda venida del Hijo del Hombre. Hay algunos que dicen, prepárate que Cristo viene. Es verdad. Pero antes de que venga nuestro amante Salvador, Yeshua, tienen que ocurrir algunas cosas que precisamente en el estudio del capítulo 12 de Daniel
juntamente con el capítulo 13 de Apocalipsis y el 17 y el 18 del mismo libro, nos ayudan a comprender que antes de que venga el Salvador, tienen que ocurrir una serie de eventos y unos tiempos literales que culminarán con la segunda venida del Hijo del Hombre. Las profecías han sido dejadas para nuestro bien presente y futuro. No podemos olvidar, amigo y amiga que me escuchas, que las profecías forman parte también del calendario que el Creador tiene hoy para su pueblo. No lo debes olvidar. Debemos estudiar las profecías. Debemos comparar un pasaje con otro, una historia con otra, una profecía con otra, para poder entender cuál es la voluntad del Creador para ti y para mí en este tiempo del fin. Lamentablemente, si no conocemos profecía, estamos mal. Tan mal que el sabio Salomón nos indica en Proverbios capítulo 29, verso 18, lo siguiente: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Esta es la versión Reina Valera 1960. La versión israelita nazarena, que es la que tiene usted abajo, dice: por falta de visión pierde control un pueblo, pero feliz es el que hace caso a la Torá. En definitiva, amigo y amiga que me escuchas, un pueblo sin profecía es un pueblo que no sabe dónde está. Es un pueblo que no se ubica en el tiempo en el cual estamos viviendo. Un pueblo sin profecía es como aquel jinete que tiene a su caballo totalmente desenfrenado y no lo puede controlar. Por eso mucha gente, al no conocer la profecía, hacen planes para largos años, para que los hijos estudien carreras, para que los hijos sacan y para que los hijos crezcan y para que los nietos, y lamentablemente se olvidan de que las profecías nos marcan que estamos ya a punto de que dé comienzo el último acto del drama. ¿Y cuál es ese último acto del drama? La imposición del nuevo orden mundial. ¿Y qué hay detrás de la imposición del nuevo orden mundial? La marca de la bestia, la ley dominical, el 666, y finalmente llegar hasta el tiempo máximo establecido en Daniel 12, que habla de 1335 días, y a partir de ahí la segunda venida del Hijo del Hombre. Estos tiempos lo comenzaremos a desarrollar en nuestro próximo programa. Hoy hablamos de un mensaje profético para un pueblo profético que tiene que conocer la profecía, amigo y amiga que me escuchas. El capítulo 12 de Daniel, como estuvimos haciendo referencia en nuestro anterior programa, es un capítulo que debemos entender antes que dé comienzo el tiempo del fin. Y es cierto que el tiempo del fin hace años que comenzó, pero hoy estamos en el tiempo del fin, no antes, hoy. Ya estamos viviendo en el atardecer de nuestra historia. Ya muy pronto, amigo y amiga, la crisis económica mundial, política y demás está a punto de estallar sobre todos los habitantes de la tierra. Y es hora en que tú y yo vivamos de acuerdo a la profecía. Que tú y yo vivamos de acuerdo a un escrito está. Que tú y yo podamos entender cuáles son los eventos que están a punto de acontecer para poder ser esa luz que alumbre en un mundo lleno de tinieblas. Para eso fueron dejadas las profecías, para que el pueblo que Yahweh tiene hoy en la tierra las conozca, las domine, las pueda interpretar, para que otros más salgan de las tinieblas y juntos podamos prepararnos
para ese encuentro con nuestro Salvador. Hemos leído en Proverbios capítulo 29, verso 18, que me gustaría que la volvieras a ver, amigo y amiga que me escuchas, que un pueblo sin profecía es un pueblo que se desenfrena. El pueblo de Israel tenía que haber conocido las profecías. El pueblo de Israel tenía que haber estado pendiente de los acontecimientos predichos para que cuando viniera el ungido, cuando viniera nuestro amante Salvador, pudiera conocerle y pudiera aceptarle. Las profecías fueron dejadas para aquel pueblo de Israel que tenía que haber esperado la primera venida del Hijo del Hombre. Pero ¿qué es lo que hallamos en Marcos capítulo 1, verso 15? En Marcos, cuando nuestro amante Salvador comienza su ministerio, lo primero que dijo es: el tiempo se ha cumplido. ¿A qué tiempo estaba haciendo referencia nuestro amante Salvador? A los tiempos proféticos que anunciaban su primera venida. Y el pueblo de Israel había tenido la oportunidad de haber comprendido esas profecías que indicaban no tan solamente la fecha de su surgimiento, la fecha del inicio de su ministerio, e inclusive tenían que haber conocido la fecha de su muerte. Y como lo vamos a ver en Daniel capítulo 9, verso 20 al 23, hallamos unas profecías que quiero compartir con ustedes, amigos y amigas que nos escuchan. Daniel nos dice en el verso 20 del capítulo 9 de Daniel que es una oración como respuesta a una visión que Daniel no había entendido y que la hallamos en el capítulo 8. Allí en el verso 20 nos dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Yahweh mi Elohim. Sigue diciendo, porque estoy leyendo lo más importante: cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Sigue diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Entiende pues la orden y entiende la visión. Quiero analizar, amigo y amiga que me escuchas, mientras tienes ese mismo texto ahí en tu monitor, algo muy importante. Cuando Daniel se comunica con el Padre, lo primero que hace es confesar su pecado y confesar el pecado del pueblo de Israel. Él reconocía que aun siendo sabio, que aun habiendo recibido entendimiento, que aun habiendo recibido poder para recibir las revelaciones, las visiones para poder compartir, él reconocía su pecado. Y además reconocía el pecado del pueblo de Israel, que por culpa de los pecados habían sido llevados, deportados a Babilonia. Y es en esa condición de humildad, cuando uno personalmente acude al trono de la gracia, para que a través de nuestro amante Salvador hoy podamos acceder ante el Padre, lo primero que debemos hacer es reconocer nuestra condición de pecador. Reconocer nuestra condición de pecado. ¿En qué hemos fallado? ¿En qué hemos pecado? Y seguro que vamos a hallar algo mediante el cual hayamos pecado. Y es posible que no hayamos cometido un pecado de hecho. No hayamos cometido un pecado que pueda estar dentro de los 10 mandamientos. Pero es que la ley es tan abarcante
que un pecado puede ser saber hacer lo bueno y no hacerlo. Es decir, saber que tengo que ir a hacer una visita de alguien que está enfermo y no voy a hacerlo. Y no lo voy a visitar. Saber que tengo que hacer algo y no lo hago. Saber que puedo y no lo hago. Eso es pecado. ¿Por qué? Te preguntarás tú. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino vino para servir. Y nosotros hemos sido llamados también para servir, no para ser servidos. Hemos sido llamados para servir. Como luces que pretendemos ser, debemos compartir esa luz con aquel mundo que está en tinieblas. ¿Cómo? ¿Quedándonos tranquilamente, cómodamente en nuestra casa? No. Sacrificándonos, si esa es la palabra correcta, para salir y compartir las buenas nuevas a aquellas personas que todavía no conocen. Y esto es lo más difícil del Evangelio, amigo y amiga que me escuchan. Y esta es la gran obra que hizo nuestro amante Salvador. Salir, buscó, halló. Nosotros igual. Si no buscamos, nunca hallaremos. Si no salimos, nunca encontraremos. Si seguimos esperando que nos vengan a visitar, nunca vendrán a visitarnos. Porque el Evangelio no es comodidad. El Evangelio no es comodidad. El Evangelio es servicio. Y Daniel estaba confesando su pecado y el pecado de su pueblo. Y veamos lo que nos sigue diciendo la misma visión, la misma profecía. Estaba derramando mi ruego delante de Yahweh mi Elohim. Sigue diciendo, cuando el varón Gabriel, te pregunto, amigo y amiga que me escuchas, ¿qué lugar ocupaba Gabriel en el cielo? Ocupaba el lugar que Lucifer tenía antes de su rebelión en el cielo. Es decir, el Padre, el Hijo y Lucifer. Después de la rebelión de Lucifer, Padre, Hijo y Gabriel. No hay más. Gabriel es el tercero en el cielo. Ese tercer lugar antes lo ocupaba Lucifer. Porque el verdadero Espíritu Santo, en ese Espíritu Santo en el que yo creo, es el Hijo quien tiene únicamente el mismo Espíritu del Padre. Espíritu de Elohim no quiere decir Espíritu Santo tercera persona. Espíritu Santo de Dios no quiere decir tercera persona. Está diciendo un espíritu totalmente apartado, un espíritu del Padre, y el único que tenía el espíritu del Padre era el Hijo, el único. Gabriel, el tercero. ¿Entiendes? Gabriel, el tercero. Veamos de nuevo la diapositiva para poder comprender algunas cosas. A quien había visto en visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. A la hora del sacrificio de la tarde. Te pregunto, amigo y amiga que me escuchas, ¿a qué hora era? ¿A qué hora era el sacrificio de la tarde? Habían dos sacrificios diarios, matutino y el de la tarde. El de la mañana, en el horario que conocemos nosotros hoy, a las 9 de la mañana. Pero, ¿y el de la tarde? Daniel dice que estaba orando en la hora del sacrificio de la tarde. Y Gabriel es mandado, es enviado para darle entendimiento a Daniel a la hora del sacrificio de la tarde. Será importante entender cuál era la hora en la cual Daniel estaba orando y en la misma hora en que nuestro amante Salvador expiró y entregó su vida
cuando dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió. ¿Qué hora era? La Escritura me indica la hora novena, ¿verdad? La hora novena en nuestro horario son las 3 de la tarde. A partir de las 6 de la mañana, las 7 la primera hora, las 8 la segunda hora, las 9 la tercera hora, las 12 la sexta hora, las 3 de la tarde la hora novena. Daniel estaba orando a las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde el Padre escucha la oración de su siervo y envía a Gabriel con la misión de darle a entender a Daniel la visión que él no había entendido. Veamos de nuevo la diapositiva para que usted vaya también entrando en la visión. Gabriel es enviado con la orden y le dice: ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿De qué visión estaba haciendo referencia? A la visión que tuvo anteriormente, que está registrada en el capítulo 8 de Daniel, donde habla acerca de un período de 2300 tardes y mañanas. Ese período profético de 2300 tardes y mañanas no pueden ser días literales. No pueden ser días literales porque 2300 días literales equivaldría a 6 años, 4 meses y 20 días. Un tiempo muy corto para que pudiesen desarrollarse las profecías que están directamente relacionadas con las 70 semanas que juntamente desde el inicio hasta el final nos llevan a la conclusión del período profético más largo de la historia bíblica de 2300 tardes y mañanas. Como no puede ser literal, porque literal significaría 6 años, 4 meses y 20 días, tiene que ser tiempos proféticos. Y allí vamos a ver de nuevo esas citas bíblicas donde aparecen cómo debe ser confeccionado la profecía. En Números 14:34 y en Ezequiel capítulo 4, verso 6, nos dice día por año. ¿Entiendes? Día por año. Hay periodos que deben ser considerados día por año. Hay otros que no, que son tiempos literales. Elías tuvo que huir por 3 años y medio literales. Pero esta profecía de 2300 tardes y mañanas, como la profecía de Daniel 7:25, son tiempos proféticos de día por año. ¿Entiendes? Y Gabriel es enviado a Daniel para darle entendimiento, darle sabiduría para poder entender la visión. Leamos Daniel capítulo 9, verso 24. Allí nos dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esta es la profecía que el pueblo de Israel tenía que haber entendido correctamente, para que cuando nuestro amante Salvador comienza su ministerio, ellos tenían que haber aceptado aquel Mesías, aquel nuevo maestro, como el Mesías prometido. Este período profético de 70 semanas que estaban determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, era un periodo de 490 años, porque 70 semanas multiplicado por 7 días de la semana nos dan
490 años. Y si leemos lo que acabamos de leer en Daniel 9, verso 24, que volvemos otra vez a contemplar para que usted se ubique, nos dice que en eso era para terminar la prevaricación a la conclusión de las 70 semanas, a la conclusión de los 490 años, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los santos. En esta profecía, amigo y amiga que me escuchas, Gabriel le revela a Daniel que el propósito de la primera venida del Mesías, que el propósito de la primera venida de nuestro amante Salvador, no era para que su pueblo siguiera pecando, no era para que su pueblo siguiera siendo apóstata, rebelde, no, era para poner fin al pecado, para que al aceptar al Mesías, el pueblo de Israel pudiera ser una nación santa, una nación apartada del pecado, una nación apartada del mundo, una nación totalmente diferente a las naciones que envolvían el entorno de Israel. Es lo mismo pasa hoy. Cuando nosotros decimos que hemos aceptado a nuestro amante Salvador, debiéramos de estar viviendo una vida de santidad, porque al contemplarle es como debemos ser transformados, dejando nuestra vieja vida pecaminosa para comenzar a andar ahora en novedad de vida, ser nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas todas nuevas. ¿Para qué? Para ser un real sacerdocio. ¿Para ser qué? Una nación apartada. ¿Para ser qué? Un pueblo adquirido por Yahweh. ¿Para ser qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, tal como lo podemos leer en 1 de Pedro capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Yahweh, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Podrás ser tú luz en un mundo en tinieblas si no estás reflejando el carácter del Mesías. Por eso hay tanta confusión dentro del mundo cristiano, entre comillas. La gran mayoría dice, soy cristiano, pero ¿a qué reflejan? ¿Están reflejando en sus vidas el carácter del Salvador? ¿Estoy yo, Ernesto Farga, reflejando el carácter de aquel que digo que debo reflejar? Y cuando me doy cuenta que a veces fallo, tengo que reconocer mi pecado como lo hizo Daniel, tengo que confesarlo y tengo que decirle, perdona mi pecado y perdona el pecado que haya cometido. No podemos ir al Padre diciendo, Padre, perdona mis pecados, si no hemos confesado el pecado en el cual hayamos cometido. El pecado hay que declararlo. Si es privado, es un pecado que solamente puede ser confesado delante del Padre. Pero si es un pecado corporativo, el pecado hay que confesarlo en forma corporativa, hay que confesarlo delante de aquellos en los cuales se haya cometido el pecado. Calumniaste públicamente, el pecado debe ser confesado públicamente. Hiciste algo en privado, el pecado es tuyo con el Creador del universo. Pero el propósito de la primera venida de nuestro amante Salvador no era para que su pueblo siguiera pecando, porque como hemos leído
en esta diapositiva, en ese texto bíblico, Él vino para poner fin al pecado. Vino para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos, tal como podíamos haber leído en Daniel capítulo 9, verso 24. Una pequeña pausa y regresamos de nuevo con ustedes. No se vayan, sigan en nuestra sintonía. Ya regresamos con Restaurando las Sendas Antiguas, el Evangelio Eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Te gustaría estudiar y conocer las Sagradas Escrituras y conocer las profecías relacionadas con Daniel y Apocalipsis que nos muestran el tiempo exacto en que vivimos? Nuestro amante Salvador dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Te gustaría conocer la verdad que te llevará por el camino hacia la vida eterna? efarga@yahoo.com.ar, www.unavozsinfronteras.com.ar. Continuamos con Restaurando las Sendas Antiguas, el Evangelio Eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y en Daniel capítulo 9, verso 25, nos habla acerca de unos periodos que debían suceder dentro de ese cómputo de las 70 semanas de años que tenían que terminar con la aparición del Mesías. Allí en Daniel capítulo 9, verso 25, leemos: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Es decir, hay 2 periodos de tiempo, 7 semanas y 62 semanas. Nos sigue diciendo que debemos entender esta profecía de acuerdo a la orden de la reconstrucción de Jerusalén. Y eso lo hallamos en Esdras capítulo 7, verso 11, donde aparece: esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes, sacerdote, a Esdras, escriba versado en los mandamientos de Yahweh y en sus estatutos a Israel. Dicen los historiadores que esta visión o esta orden fue dada en el año 457 antes del Mesías. La visión nos dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, es decir, si entendemos y aceptamos que la orden fue dada en el año 457 antes del Mesías para restaurar y edificar a Jerusalén hasta la venida del Mesías príncipe, habría 7 semanas y 62 semanas, tenemos que hacer un cómputo matemático. Fecha de salida 457 antes del Mesías. 7 semanas para la construcción del templo, 49 años. Nos llevan al año 408 antes del Mesías. A partir de ahí tenemos que sumar 62 semanas más, es decir, 434 años. A la conclusión de esas 7 más 62, a la conclusión de esas 69 semanas, tenía que aparecer el Mesías príncipe iniciando su obra ministerial. Y eso sucedió en el año 27 de nuestra era. Y cuando el Hijo del Hombre comienza su ministerio terrenal,
El tiempo se ha cumplido. ¿Recuerdan Marcos 1:15? El tiempo se ha cumplido. Está diciendo, pueblo de Israel, despierta. Las profecías se han cumplido. Ya estoy yo aquí en medio vuestro. El rey que esperabais soy yo, el Hijo del Altísimo, el Redentor del mundo, tu Salvador, tu Mesías prometido. Aquí estoy, acéptame. Sin embargo, Juan dice en el capítulo 1, verso 11 del mismo libro, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero no tan solamente hay la profecía haciendo referencia al periodo de tiempo que anunciaba la primera venida del Hijo del Hombre. Al pueblo de Israel no se le dejó ciego en cuanto a la venida del Mesías. Lo mismo sucede ahora. El Creador del universo, en su infinito amor y misericordia, no ha dejado ciego a su pueblo para que su pueblo no sepa en el periodo que estamos viviendo. Pero Satanás es muy astuto. Del mismo modo que engañó a los dirigentes de antaño con relación a la primera venida de nuestro amante Salvador, así lo está haciendo ahora en el mundo entero. Profecías que nos indican la cercanía del Rey de Reyes, y el mundo no la acepta. Lo mismo le pasó al pueblo de Israel. La historia se repite. Unas profecías de tiempo que indicaban que en el final de esas 62 semanas, después de las 7, tenía que aparecer el Mesías, tenía que ser ungido para poder comenzar su obra ministerial. Hay otras evidencias que hallamos que vamos a compartir también contigo, amigo y amiga que me escuchas, para que veas que además de las profecías de tiempo, habían otras profecías que indicaban que el Salvador tenía que venir y también dónde tenía que aparecer. Veamos esas evidencias. Miqueas capítulo 5, verso 2. Pero tú, Belén, leamos lo que nos dice literalmente, porque yo a veces coloco las diapositivas un poquitín abreviadas para que me puedan caber todas en una misma, pero es importante que usted, amigo y amiga que me escuchas, pueda leer en realidad lo que dice todo el pasaje. Miqueas 5, verso 2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Yahweh en Israel, el Adón en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. La profecía a través de Miqueas indicaba el lugar que tenía que nacer el Mesías, en Belén. En Mateo capítulo 2, versos 5, 6, cuando Herodes pregunta, y los teólogos de aquella época responden al rey Herodes, le dicen, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Era evidente, amigo y amiga que me escuchas, que nuestro Padre Celestial no dejó ciego al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estuvo ciego porque no quisieron aceptar las profecías. Satanás los engañó. Lo mismo está pasando ahora. Satanás engaña al mundo entero para que el mundo entero no conozca de profecías, y al no conocer de profecías, el pueblo se desenfrene. Seguimos leyendo en Mateo capítulo 2, versos 17 y 18, con relación a la matanza de los niños. Allí leemos en estos dos pasajes, Mateo capítulo 2, versos 17 y 18, entonces se cumplió
lo que fue dicho por el profeta Jeremías, lo hallamos en el capítulo 31, verso 15. Voz fue oído en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Esto es lo que sucedió cuando el rey Herodes se dio cuenta que había sido engañado por los magos. Cuando ellos le dijeron que volverían y no volvieron, se enojó, y como él había entendido y había oído de que alguien había salido, había nacido para ocupar el lugar de rey, como un instrumento de Satanás, quiso dar muerte al Redentor del mundo. ¿Te das cuenta? Satanás siempre yendo en contra de la voluntad de nuestro Padre. Y allí murieron todos los niños menores de cierta edad, entre los cuales Herodes supondría que estaría el rey, el Redentor del mundo, el rey de Israel. Pero la Escritura también nos indica que José tuvo una visión en sueños para poder salir de aquel lugar, para que su hijo, el Redentor del mundo, no fuera muerto. Veamos también lo que hallamos en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 20. Y es con relación a las profecías, amigo y amiga que me escuchas, porque estamos ya llegando al tiempo del fin, a este tiempo del fin del programa de hoy. Estamos ya en los últimos minutos y me gustaría compartir lo que tiene que ver con la profecía. El apóstol, el emisario Shaul, Pablo, en su primera carta a los hermanos de Tesalónica, en el capítulo 5, verso 20, nos dice: no menospreciéis las profecías. No menospreciéis las profecías, es lo que nos dice el emisario Shaul en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 20. No menospreciéis las profecías. Por lo tanto, no debemos menospreciar las profecías. Las profecías fueron dadas para que tú y yo pudiéramos conocer aquellos periodos de tiempo que el Salvador nos ha dado para que tú y yo podamos ubicarnos en el tiempo en que vivimos. Recuerda, el sabio Salomón: un pueblo sin profecía se desenfrena. El emisario, el apóstol Shaul, en su primera carta a los hermanos de Tesalónica, en el capítulo 5, verso 20, nos dice: no menospreciéis las profecías, ¿verdad? Veamos la otra advertencia que hallamos en Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué nos dice la palabra profética? Que es segura. Es segura la palabra profética. Y nos sigue advirtiendo el apóstol Pedro: la cual hacéis bien en estar atentos. Atentos a la profecía. Hay algunos que no le dan importancia a la profecía. Hay algunos que hablan de gracia. Somos salvos por gracia, creemos. Las profecías no importan las profecías. Sin embargo, el apóstol Pedro, el apóstol Saúl, nos dice: no menospreciéis las profecías, y Pedro nos dice: estar atentos a la profecía. Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Es como una luz en medio de las tinieblas. Es la antorcha que resplandece en medio de un mundo en oscuridad. En medio de un mundo en tinieblas, la antorcha, la profecía, debe de alumbrar
en este mundo de tinieblas. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ese es el propósito de las profecías, amigo y amiga que me escuchas. Ese es el propósito que Yahweh tiene hoy para su pueblo. Ese es el propósito que Yahweh tiene hoy para ti y para mí, si queremos formar parte de este pueblo profético que recibe un mensaje profético para poder dar al mundo, para convertirnos en antorchas en un mundo oscuro, en un mundo en tinieblas. Recuerdo las palabras que dijo el Salvador y que usted las puede hallar en Mateo capítulo 5, verso 14. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Cómo podemos ser la luz del mundo? Conociendo las profecías y viviendo las profecías y viviendo de acuerdo a la palabra, viviendo de acuerdo a un escrito está, para que podamos tener poder para presentar la verdad, para que podamos tener poder para convencer, aunque la obra de convención la tiene y la debe hacer el verdadero Espíritu Santo, el verdadero Ruach, ese Espíritu en el cual yo creo en él, porque es el Espíritu del Padre revelado a través del Hijo, porque es el único que tiene el Espíritu del Padre, no hay nadie más, solamente hay un Padre, Yahweh, y solamente hay un Hijo, nuestro Salvador, y ese Hijo es nuestro único abogado y mediador. No hay nadie más, no hay ningún otro intercesor, no lo hay, amigo y amiga que me escuchas. El mismo Salvador es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14, verso 6. Nadie más, no hay ningún otro intercesor, no hay ningún tercero amigo y amiga que me escuchas, no lo hay. No lo hay. Solamente es el Padre y el Hijo. Y a través de la profecía y a través de estas grandes verdades que el Creador revela para este tiempo del fin, para este pueblo que surge en un momento profético, con un mensaje profético que tiene que ser proclamado al mundo, la luz de la verdad tiene que brillar en medio de un mundo en tinieblas, revelando al Padre y revelando al Hijo. Nadie más. El honor y la gloria en el tiempo del fin, los redimidos lo estarán haciendo solamente al Padre y al Hijo. Busca el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis, al Padre y al Hijo. Porque no hay más, no hay ningún tercer Dios en el cielo, amigo y amiga que me escuchas, no lo hay. El Espíritu de Elohim no es Espíritu Santo tercera persona. El Espíritu de Elohim te está diciendo que el Espíritu del Padre, el mismo Hijo, aquel que creó los mundos, se movía sobre la faz de las aguas. El mismo Hijo. Más claro, en España decimos agua, pero es tanto lo que hemos oído de un tercer Dios, Espíritu Santo, de una Trinidad, que nuestra mente embotada, quizá porque no comemos bien, quizá porque comamos cosas que no tengamos que comer, quizá por nuestra propia intemperancia, habiendo sido un pueblo profético con una alimentación adecuada para tener una mejor salud física y espiritual, quizá por tener una mente embotada, por comer cosas que no debiéramos de comer, por tomar líquidos que no debiéramos de tomar, por ser totalmente intemperantes. La cosa más elemental de que solamente hay dos, Padre y Hijo, como Satanás es muy astuto, nos bombardea 3, y como el pueblo no estudia porque el pueblo ronca y solamente oye y no se le permite ni siquiera opinar, el mundo cree que hay 3 dioses, cuando 3 dioses es una enseñanza totalmente pagana. Y las profecías nos han sido dejadas para que tú y yo, amigo y amiga que me escuchas, podamos formar parte de un pueblo profético con un mensaje profético que tiene que ser proclamado al mundo entero, cosa
que por tener quizá una mente embotada, tampoco tú lo estás haciendo. Y es con amor. No vayas a pensar que tengo rencor, es con amor. Con amor hay que decir la verdad, pero las verdades duelen. Y si te dolió, alégrate, amigo y amiga, porque el verdadero espíritu es el que te ha tocado el corazón para que puedas entender la verdad de lo que estamos hablando, puedas entender la verdad de lo que está escrito en su palabra. Veamos, para ir concluyendo, Daniel capítulo 12, versos 3 y 10. Daniel capítulo 12, versículo 3 y 10. Leemos: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. En el verso 3 recalco: los entendidos resplandecerán. Los entendidos serán luces en medio de un mundo en tinieblas. Los entendidos serán como las antorchas que alumbran en este mundo de oscuridad. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y además dice: y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los entendidos resplandecerán. Y además de resplandecer, dice: y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los entendidos resplandecerán. ¿Tú quieres resplandecer? ¿Quieres ser una antorcha que alumbra en este mundo oscuro? ¿Quieres ser una luz que alumbra en este mundo de tinieblas? Tienes que entender la profecía y tienes que vivir la profecía, y además tienes que enseñar la justicia a la multitud. Porque la Escritura así lo indica. Resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Quiénes? Los que entiendan la profecía y los que enseñen la justicia a la multitud, los que enseñen la perfecta obediencia a todos los mandamientos, a todas las festividades, a un sistema de alimentación que fue dejado para nuestro bien presente y futuro, para poder tener un mejor discernimiento espiritual y poder entender las verdades para este tiempo del fin. Veamos lo que hallamos también en el verso 10 de esta misma diapositiva, de esta misma toma. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Escuchen bien, lean bien con atención lo siguiente: los impíos, los pecadores, los intemperantes, los que no quieren aceptar la alimentación, los que no quieren aceptar las verdades para este tiempo del fin, los que sigan siendo pecadores, los impíos, aquellos que son desobedientes en cualquier mandamiento, incluyendo la correcta alimentación cuando ellos saben lo que tenemos que comer y tomar. Los impíos no entenderán. Y ninguno de los impíos entenderá. Pero ¿qué dice a continuación? Los entendidos comprenderán. ¿Te das cuenta, amigo y amiga que me escuchas? Cómo el mismo Creador separa: los impíos no entenderán. Ningún impío entenderá la profecía. Ningún impío entenderá el capítulo 12 de Daniel. Ningún impío. Pero los entendidos resplandecerán y además comprenderán. ¿Para qué? Como las estrellas a perpetua eternidad, alumbrarán en este mundo oscuro como una antorcha alumbra hasta que el lucero salga en vuestros corazones. ¿Te gustaría formar parte de este pueblo profético con este mensaje profético? ¿Te gustaría formar parte de los entendidos? Yo te animo, amigo y amiga que me escuchas. Estamos para ayudarte. Somos como tú, igual.
Estamos para ayudarte. Cualquier necesidad que tú tengas, ahí están nuestras vías de comunicación. Nuestras vías de comunicación están a tu disposición. Teléfono de aquí de Casa Grande, el 433172. 433172. Si cuando veas este video por internet sientes deseo de llamarnos, ahí tienes también el código de acceso para Perú y el código también para nuestro departamento. Teléfono fijo, ya lo sabes, 433172. Nuestro celular, 985-819-507. Nuestro correo electrónico, unavoz.sinfronteras@yahoo.com.p. Y ahora ya me voy a postrar para concluir la reflexión de hoy, invitándote para que sigas en nuestra sintonía. Gracias, Padre Celestial, porque en tu infinita misericordia has permitido que pudiéramos desarrollar otro tema profético relacionado con el capítulo 12 de Daniel, deseando, Padre, que tu verdadero Espíritu siga sensibilizando los corazones de la audiencia y que tú hagas en cada uno de ellos lo mismo que hiciste con este tu servidor para poder entender tu palabra, amarte, obedecerte, guardar tus mandamientos, intentar comer lo más sano posible para que nuestro cuerpo sea morada de tu verdadero Espíritu y podamos asimilar las palabras que tú nos revelas en tu palabra para este tiempo del fin conforme a tu voluntad. En el nombre de tu amado Hijo, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Ya hasta nuestro próximo programa. Recuerden, mañana continuamos. Que nuestro Padre Celestial, juntamente con su Hijo, les protejan. Es nuestro deseo y oración. Hasta mañana. Una Voz Sin Fronteras presentó Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.